La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Hermanos, es un gozo estar con ustedes. Ya me siento un poquito mejor. La semana pasada no me sentía bien y yo le decía a alguien, si digo algo, no me culpen a mí, culpen a las drogas que tenía muy, con mucho medicamento, pero ya me siento mejor, ya gracias a Dios, aquí estamos. Mis hermanos, los imperios han venido y se han ido, ¿verdad? No hay un imperio que ha durado toda la vida. ¿Cuál es alguno de los imperios que han existido pero que ahora ya no existen? A ver, les pregunto a ustedes. El romano, ¿algún otro? El perso, ¿algo más? Egipto, que por cierto Egipto fue el que duró más, casi 3,000 años. Duró el imperio egipcio de Egipto. ¿Algún otro? El de Hitler, sí, en la actualidad serían esos, ¿verdad? En la era moderna. ¿Cuál otro? Saddam Hussein, ¿sí? Por ejemplo, el imperio cubano, el de Venezuela, o sea, los más recientes, ¿verdad? Podemos ver todo eso. Pero mis hermanos, todos esos imperios tienen algo en común, que todos han sido derrotados. Por ejemplo, yo noté aquí cuáles eran los más poderosos. Los 3 más poderosos que han existido es el imperio bizantino. Duró más de 1000 años el imperio bizantino. El imperio romano también más de 1000 años. Y el imperio de Egipto con más de 3000 años. Y por último el imperio británico también duró muchos años antes de ser derrotado, mis hermanos. Y esto me ponía a pensar, ¿verdad? Porque, mis hermanos, si estos han sido derrotados, imperios que han sido derrotados, imperios me refiero a personas que tienen ejércitos, que tienen fortalezas, que tienen castillos, que tienen de todo, mis hermanos, para no poder ser derrotados, pero a pesar de eso, fueron derrotados. Y yo me ponía a pensar, esto es maravilloso, que ellos pensaban que eran realmente poderosos, pero alguien más poderoso, más estratégico, más sabio, vinieron y los derrotaron, porque muchas veces no los derrotó el que tenía más gente, sino el que era más estratégico y el que era más sabio. Y mientras leía, mis hermanos, Mateo, llegamos a Mateo y nos dimos cuenta que ahí está también un imperio, está la iglesia que instituyó nuestro Señor Jesús. Y mis hermanos, esa iglesia lleva ya más de 2000 años desde que Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Y aún aquí seguimos, mis hermanos, y no hay forma de que esta iglesia sea destruida. Mis hermanos, nosotros pertenecemos a un reino que no va a ser destruido. Quizá el enemigo va a traer sus ataques y todo, mis hermanos, pero nosotros no vamos a ser destruidos porque la palabra de Dios dice que un día nosotros reinaremos con Dios para siempre. Mis hermanos, estos imperios un día fueron derrotados, pero la iglesia nunca será derrotada. Mis hermanos, si la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es este edificio, porque este edificio un día va a caer. Este edificio, mis hermanos, un día se va a descomponer y se va a derrumbar. Pero nosotros, mis hermanos, aunque nosotros muramos, dice la palabra de Dios que un día vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Y eso es lo que les quiero hablar el día de hoy, mis hermanos, acerca de la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia. Mis hermanos, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estuvo predicando. Y Él estuvo haciendo algunos milagros y él les advirtió a los discípulos acerca de la levadura o las enseñanzas de los fariseos. Él les decía, cuídense de los fariseos porque ellos enseñan una cosa, pero hacen otra. Ellos ponen cargas en la gente, pero ellos mismos no las quieren cargar. Entonces Jesús les dice, tengan cuidado. Y mientras van caminando, mis hermanos, ellos llegan a la ciudad de Cesarea de Filipo.
Y dice la palabra de Dios que mientras ellos iban ahí caminando, me puedo imaginar a Jesús con los 12 y quizá una multitud atrás de ellos. Y mis hermanos, algo particular de la ciudad de Cesarea de Filipo es que esta ciudad, mis hermanos, era un centro de adoración importante en el tiempo de Jesús. Ahí había muchos templos hermosos, había columnas, había pilares y había de todo, mis hermanos, para los dioses paganos. Incluso la ciudad de Cesarea de Filipo se llama Cesarea porque la habían dedicado al emperador, al César. Y por eso se llamaba Cesarea, porque había sido dedicada al emperador. Y mis hermanos, este era el centro donde se adoraban a estos dioses paganos. Incluso uno de los dioses que se adoraban era el dios Pan. No el pan que comemos, sino era simplemente así se le llamaba. Y también ahí se asociaba con milagros que la gente hacía. Entonces, mientras Jesús va caminando con sus discípulos, ellos entran a la ciudad de Cesarea de Filipo, un lugar importante por lo que se hacía ahí. Y mientras ellos llegan ahí, mis hermanos, Jesús les hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Quizá los discípulos no se esperaban eso. Porque iban todos contentos, iban caminando y Jesús les dice: ¿quién dice la gente que soy? Si tienen sus Biblias, ábranlas. Mateo 16, 13 al 20. No, aquí no está. Está en la Biblia. Mateo 16, 13 al 20, dice la palabra de Dios: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o algún otro de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Oremos. Padre amado, gracias por esta palabra, Señor. Pedimos que ahora hable a nuestros corazones, Señor. Que pueda caer su palabra en tierra fértil, mi Dios. En Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Y mis hermanos, mientras los discípulos y Jesús van caminando y van mirando los templos, los altares, los pilares hermosos que se levantan, Él les hace una pregunta, los mira y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es otro término para referirse a Jesús, a Él mismo. Y en medio de todo esto, mis hermanos, los discípulos me imagino que se miraron entre ellos. Y unos dijeron: no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, porque recuerden que incluso Herodes, el rey, pensaba que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado, porque en ese momento a Juan ya lo habían decapitado. Entonces Juan ya no existía en la historia. Entonces le dicen, unos dicen que quizá eres Juan el Bautista. Y después dicen, bueno, pero también dicen que eres Elías, que eres Jeremías o alguno de los profetas. Mis hermanos, y esto no era del todo malo, ¿verdad? Es como si tú juegas fútbol y tú le preguntas a tus compañeros: ¿a quién me parezco? Y que te digan: no, pues juegas como Messi, pero tienes la altura de Ronaldo, pero el corte de Ronaldo, el de Brasil, así con el copetito. O sea, eran halagos, ¿verdad?, que le hacían a Jesús. Compararlo con un profeta, compararlo con Juan el Bautista, compararlo con Elías y con Jeremías o con algún otro profeta, eran halagos que le hacían a Jesús. Y mis hermanos, esto es interesante que nosotros veamos, porque como lo mencioné, Herodes pensaba que Jesús era Juan. Pero entonces ustedes se preguntarán: ¿pero por qué Elías? ¿Por qué Jeremías? Mis hermanos, Elías fue uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento.
E incluso, mis hermanos, en Malaquías 4:5 se decía, hay una profecía que dice que antes del gran día terrible del Señor, dice, Elías regresará. A ver, es más, se los voy a leer aquí porque no lo coloqué bien aquí. Pero dice Malaquías 4:5, dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, mis hermanos, estaba esta profecía en Malaquías que decía que Elías tenía que venir para preparar el camino, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y entonces por eso pensaban que Jesús era Elías. Ahora, ¿por qué Jeremías? Mis hermanos, Jeremías también habló acerca de que iba a haber un día venidero en el que iba a haber juicio y también iba a haber liberación. Entonces, mis hermanos, la gente asociaba a Jesús con estas figuras proféticas que un día iban a venir en el futuro a traer juicio y liberación a Jerusalén. Y entonces cuando Jesús viene, mis hermanos, esto nos indica que la gente que lo vio, la gente que lo recibió, estaban conscientes de que Jesús no era únicamente un maestro más, que en él había algo diferente. Y la gente por eso le dice, bueno, unos dicen que eres Juan, otros Elías y otros Jeremías o algún otro profeta. Lo que nos indica, mis hermanos, que la gente asociaba a Jesús con una figura profética que venía no únicamente, mis hermanos, a preparar el camino, sino que Él verdaderamente venía a ponerse como camino para llegar al Padre. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no vino a preparar el camino, Él vino a hacer el camino para que nosotros tuviéramos acceso a Dios. Y mis hermanos, mientras ellos están ahí conversando, les dice, bueno, Jeremías, Elías, algún otro profeta. Y Jesús los mira a los 12 y les dice, pero ¿y ustedes? ¿Qué piensan? ¿Quién dicen ustedes que soy? Mis hermanos, esto ya se vuelve personal. Esto ya es personal. Que Jesús te dijera, ¿quién soy yo para ti? Mis hermanos, vivimos en un mundo donde tantas cosas compiten por el lugar que le corresponde a Dios. La fama, la fortuna, el estatus, los seguidores, lo material, el ser relevante en el trabajo, en la sociedad. Y la pregunta que surge, ¿quién es Jesús para ti en medio de todo esto? ¿Es simplemente una opción más de las muchas otras que tenemos en la vida? ¿O es simplemente o quién es Jesús para ti? El problema que tenemos en la actualidad, mis hermanos, es que nosotros ponemos el fundamento en otras cosas, en nuestra seguridad, en el dinero, en la fama, en tantas otras cosas, mis hermanos, que nos olvidamos del verdadero fundamento de nuestra vida que debería ser Jesús. Y mis hermanos, muchas veces nosotros ponemos también nuestra seguridad en nuestro fundamento, en la reputación y lo que la gente piensa de uno. Y a veces, mis hermanos, cuando nosotros hacemos eso, no hay lugar para Dios. Y a todos nos ha pasado. Todos hemos pasado por esas etapas, o quizás tú estés hoy mismo viviendo por esa etapa en la que muchas otras cosas están compitiendo con Dios. Y mis hermanos, si realmente nosotros entendiéramos quién es Jesús y lo que Él quiere hacer en tu vida, Él fuera el primero en tu vida y te encargarías, mis hermanos, de buscar el reino de Dios y su justicia y todo aquello que te preocupa, aquello que te tiene levantado en las noches, mis hermanos, todo eso que tanto tú te preocupas, dice la palabra de Dios que Dios lo traería por añadidura a tu vida si tú buscaras el reino de Dios y su justicia primero. Pero hacemos nosotros al revés, mis hermanos, y comenzamos a buscar las cosas de este mundo. Y no quiero decir que eso sea malo, no es malo, porque somos seres humanos y necesitamos las cosas para vivir. Necesitamos un empleo, necesitamos un auto, necesitamos cosas. Y eso no es malo, el problema es cuando nosotros comenzamos a poner esas cosas en primer lugar, que decimos al final, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para leer la Biblia.
Y ahí es el problema, mis hermanos. Si Jesús los mira a los discípulos y les dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Hazte esa misma pregunta hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un profeta, un maestro, una opción más de las muchas que tenemos? ¿O quién realmente es Jesús para ti? ¿Es realmente el Salvador de tu vida? ¿O simplemente alguien al que tú vas y miras el domingo, pero el resto de la semana lo ignoras y vives como si no existiera? Mis hermanos, Pedro, él toma la delantera y le dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto parece simplemente una declaración así, ¿verdad? X, decían por ahí. Pero mis hermanos, cuando nosotros realmente examinamos lo que significa esto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando nosotros examinamos nos damos cuenta que esta declaración no era simplemente algo que Pedro proclamó y que dijo, bueno, tú eres esto, no. Esto tiene una profundidad, mis hermanos, que si nosotros la entendemos, esto nos va a ayudar para tener un fundamento que realmente entendamos quién es Jesús para nosotros. Dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo es Cristos, ¿verdad? Que es ungido. Entonces Jesús era el ungido. En otras palabras, estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando leímos Génesis, el capítulo 50, cuando cuando Jacob bendice a Judá y le dice que de su descendencia vendrá un rey, vendrán reyes y su reino no tendrá fin? Bueno, esas profecías, mis hermanos, o esa bendición se estaba cumpliendo en Jesús. Él era el ungido, Él era el rey que venía de esa tribu, mis hermanos, que venía de ese linaje, de esa bendición que hizo Jacob a su hijo Judá. Ahora se estaba cumpliendo en Jesús y Él le decía, tú eres el ungido, aquel que viene en el nombre del Señor. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios, mis hermanos, y eso es importante que nosotros entendamos, porque la palabra de Dios se cumple. Se cumplió en aquel tiempo y todavía se sigue cumpliendo el día de hoy. Y a veces nosotros no creemos eso. A veces no creemos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos ha dado ejemplos claros, mis hermanos, que todo lo que se escribió se fue cumpliendo conforme al tiempo de Dios. La Biblia dice que un día Él regresará y ¿saben qué? Eso se va a cumplir también. Y mis hermanos, esto es importante porque le dice, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el prometido, tú eres el que iba a venir a redimir a su pueblo. Y no solamente eso, pero le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Al mismo tiempo, mis hermanos, que le dice que Él es el ungido, le dice que Él comparte esa naturaleza con el Dios verdadero y el Dios vivo. Y Jesús le dice, mis hermanos, Pedro dice, you got it, man. Y uno pensaría, ¿verdad? O sea, yo me pongo a pensar, bueno, Pedro ya la hizo, ya sacó una A en el examen. Y a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho cuando yo estudiaba, yo sacaba una A en el examen de griego o en el examen de hebreo y después me preguntaban a la semana y no sabía nada. Porque se me olvidaba, simplemente me memorizaba lo que tenía que memorizarme para el momento, pero después se me olvidaba todo y me imagino que a ustedes les ha pasado. Se me memorizaron algo para el trabajo, para la escuela y a la siguiente semana cuando ya no hubo prueba, se les fue el conocimiento. Se borró el cassette, ¿verdad? Y así Pedro, ¿verdad? Uno piensa, bueno, Pedro ya la tiene hecha. Porque ya le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el ungido, el que había de venir, y tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú estás junto con Él y su naturaleza, y tú eres el mero mero, le dice. Y uno pensaría, bueno, Él ya la tiene hecha, pero mis hermanos, nos damos cuenta que Pedro no entendía lo que estaba diciendo. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo así? Porque un capítulo después, mis hermanos, Jesús le anuncia a los discípulos que dice que Él tiene que morir. Le dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los ancianos y lo van a condenar y lo van a crucificar y lo van a matar. Y Pedro, ¿qué le dice al Señor Jesús? ¿No leyeron esa parte? Le dice, maestro, dice que a ti nunca te acontezca eso, le dice. Dice, eso no es para ti, le dice Pedro.
Y Jesús lo reprende y le dice, get behind me, Satan. Apártate, le dice, porque me eres piedra de tropiezo. El mismo Pedro, mis hermanos, que acaba de confesar unos momentos antes que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora le está diciendo a Jesús, no cumplas el propósito por el cual viniste. Es mejor que mejor nos vayamos, que esto no te ocurra a ti, porque tú no te puedes morir. ¿Por qué? Porque Pedro no entendía realmente, mis hermanos, lo que significaba Jesús o lo que era Jesús para su vida. Él era el ungido, pero ellos pensaban, como lo hemos venido diciendo en el libro de Mateo, ellos pensaban que era el ungido que iba a venir y derrotar a los romanos y se iba a levantar victorioso, iba a venir en un caballo blanco como Napoleón y iban a entrar en la ciudad victoriosos y derrotar a todos. Eso es lo que ellos pensaban. Por eso los discípulos estaban emocionados, porque ellos decían, nosotros somos parte de este reino, el cual va a derrotar a los romanos. Por eso la mamá de los hijos de Zebedeo, viene la madre y le dice a Jesús que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, por favor concédeles eso, porque ellos en su mente decían, este va a derrotar a los romanos. Pero Jesús le dice, ese no es mi reino. Mi reino es un reino que está al revés. Y yo no vengo a derrotar a los romanos, yo vengo a derrotar las huestes de maldad. Yo vengo a derrotar al enemigo. Y es lo que Él vino, mis hermanos. Él no vino a derrotar a los romanos. Él vino a derrotar el pecado, a romper la barrera para que tú y yo, cuando creemos en Él, seamos justificados por su nombre y por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y eso es lo que Pedro no entendía, mis hermanos. Él sí tuvo la respuesta correcta y el mismo Jesús le dice, Pedro, dice, estuvo bien, dice, pero esto, dice, te lo reveló mi Padre, dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, dice, esto te lo reveló mi Padre a ti, dice, y por eso la sacaste bien, dice, y yo te digo, le dice, que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, Jesús le dice, está bien Pedro, pero no entiendes todavía. Por eso al final, mis hermanos, al final del capítulo que leímos le dice, y Jesús les dijo que no le dijeran a nadie, porque no entendían realmente quién era Jesús en ese momento. Pero Jesús le dice, Pedro, está bien, dice, está bien. Y tú eres Pedro, le dice, eres Petros, le dice. Y sobre este Petros, esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Mis hermanos, este versículo ha causado mucha controversia, especialmente entre católicos y evangélicos. Porque el católico dice, mis hermanos, que Pedro es la piedra donde la iglesia está fundada. Eso es lo que piensa el católico, esa es la teología católica. Mis hermanos, pero Jesús no está hablando de una persona. Cristo no le está diciendo a Pedro, Pedro, tú vas a ser el fundamento donde voy a hacer mi iglesia. Tú vas a ser el mero de la iglesia. Jesús no le está diciendo eso. A lo que el texto se refiere, mis hermanos, es la afirmación que dice Pedro, el Cristo, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es el fundamento, mis hermanos, donde la iglesia está cimentada. Y a veces nosotros hemos entendido mal y hemos pensado que Pedro, que un hombre, es el que está como fundamento de la iglesia, pero es en realidad la declaración de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y eso, mis hermanos, lo cambia todo. Porque no es un hombre, no es Pedro, sino que es la declaración misma de que Cristo es el Hijo de Dios. Y sobre ese fundamento, mis hermanos, es que la iglesia se sostiene. Es verdad que después Jesús le dice a Pedro, ¿y sabes qué, Pedro? Yo te voy a dar a ti, dice, las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces ordenó a los discípulos que no dijeran nada. Mis hermanos, este pasaje es importante. Primero que nada, mis hermanos, porque en este pasaje nos habla acerca de la identidad de la identidad de Jesús. ¿Quién es Él realmente? Que recuerden, muchos decían que no es este el hijo del carpintero, que no es este el hijo de María y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Entonces, ¿cómo es que Él tiene esta autoridad y esta sabiduría? O sea, había tanta conversación, mis hermanos, había chisme, ¿verdad?, acerca de Jesús, de quién realmente era esta persona que se creía con autoridad. Y entonces Jesús viene con los discípulos y Él aclara todo eso y les dice,
Y dice Pedro, te lo reveló mi Padre y te dice que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, y dice, y entonces establece la iglesia. El primer fundamento, mis hermanos, que vemos es que Jesús aclara su identidad. ¿Quién es Él? Él no es Elías, Él no es Juan el Bautista, Él no es Jeremías ni otro profeta. Él es el Hijo de Dios, primero que nada. Número 2, mis hermanos, esto nos habla de que el único evangelio, mis hermanos, que nos habla acerca de la iglesia es Mateo. Mateo, mis hermanos, habla explícitamente acerca de la iglesia y nos deja claro, mis hermanos, que la iglesia no fue una invención después de la Pascua, después de que Jesús resucitó. Ahí no comenzó la iglesia comienza aquí cuando Jesús le dice que en ese fundamento de la declaración de Pedro va a fundar su iglesia. Y mis hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el término eclesía, iglesia, es un término santo, es un término que únicamente está apartado para la iglesia, pero no era así, mis hermanos. La palabra eclesía, que es iglesia, simplemente significa una reunión, o aquellas personas que se reúnen con un propósito o para algo. Es lo que significa la palabra. Una eclesía era simplemente una reunión. En el libro de Hechos, cuando ellos se reúnen para tener una reunión para juzgar a Pablo, dice, y llamaron a la eclesía, llamaron al concilio de los ciudadanos de ahí. Eso es lo que significaba, mis hermanos. La diferencia aquí es que esta reunión, este grupo de personas, mis hermanos, tienen como fundamento que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es lo que marca la diferencia entre cualquier otra asamblea, entre cualquier otra reunión. Es que nosotros como iglesia, mis hermanos, nos reunimos, nos juntamos aquí con el fundamento y propósito de adorar a Dios, porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso Pablo, mis hermanos, cuando ustedes leen todas las cartas de Pablo, él siempre comienza en las salutaciones. Él siempre, les voy a leer una para que ustedes vean el ejemplo. Pero él siempre comenzaba, mis hermanos, saludando a las iglesias. Él les decía, primera de Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, dice, a la iglesia de Dios. Escuchen esto, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En otras palabras, a la asamblea de personas que pertenecen a Dios, que está en Corinto. ¿Ven la diferencia, mis hermanos, entre simplemente decir, le manda saludos a la iglesia, a la asamblea que está en Corinto? Él dice a la asamblea de Dios, porque él tiene que marcar esa diferencia. El que marca la diferencia en tu vida y en mi vida es Dios. Y nosotros, mis hermanos, como cuerpo somos la iglesia de Dios. Y si tú crees en eso, mis hermanos, tú eres parte de esta iglesia, la cual dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Entonces, en primer lugar, era que Jesús realmente aclara su identidad. Número 2 es que en este pasaje se explica un poquito acerca de la iglesia, mis hermanos. Y este texto se describe el papel de la iglesia con 3 metáforas, 3 ejemplos, ¿verdad? El primero es que será edificada sobre una roca. La iglesia vencerá las puertas del Hades y la iglesia recibirá las llaves del reino celestial, con las cuales atará y desatará en la tierra cosas que consecuentemente serán atadas y desatadas en el cielo. Mis hermanos, las llaves, bueno, ahorita les explico un poquito de eso. Pero la primera metáfora, ¿verdad? Dice que la iglesia, dice, y sobre esta roca, ¿verdad? Ya hablamos de la roca la semana pasada, ¿verdad? Que tenemos que tener ese fundamento, la roca. Y lo mismo, así como tu vida debe de estar cimentada en la roca que vimos la semana pasada, aquel que escucha mis palabras y las pone en práctica será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahora, mis hermanos, también dice que la iglesia, dice, bajo el fundamento de que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, dice, ese es el fundamento de la iglesia. Una iglesia fundada sobre esa roca, dice, será inamovible. Entonces ponte a pensar esto. Dios te dice, tu vida puede ser, no, porque no lo es todavía, pero dice, pero tu vida puede ser una vida inquebrantable si tú cumples los mandamientos. Si tú oyes mis palabras y las pones en práctica, dice, tú vas a tener una vida inquebrantable. Y ahora que dice que si la iglesia también cumple su propósito, va a ser una iglesia, mis hermanos, inquebrantable.
Van viendo ustedes, van conectando los puntos de lo que Jesús nos quiere decir en el Evangelio de Mateo, que este reino de los cielos, mis hermanos, es un reino diferente, donde Él quiere que tú personalmente disfrutes de una vida abundante, pero que también la iglesia, mis hermanos, viva y cumpla esa vida abundante que Jesús ofrece si nosotros tenemos como fundamento que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. La segunda metáfora, ya rapidito para terminar, mis hermanos, es que dice, las puertas del Hades. ¿Verdad? Quizás ustedes se pregunten, hermano, ¿y eso qué significa? Yo nunca he visto una lucha donde se agarren a golpes los portones, ¿verdad? Porque las puertas del Hades pues son los portones, me imagino las puertas, ¿verdad? Yo nunca he visto una guerra así donde los portones haya guerra de portones. Yo no sé ustedes, escuché la guerra de los pasteles entre México y Francia, pero nunca guerra de portones. Entonces, ¿pero qué significa eso entonces? Mis hermanos, esa metáfora, ¿verdad? Se interpreta, mis hermanos, como una imagen defensiva, ¿verdad? Como tú estás jugando a la defensiva, estás esperando a que el reino del Hades te ataque, ¿verdad? Es lo que nosotros pensamos, pero mis hermanos, lo que el texto dice es, mis hermanos, que dado que la iglesia está construida sobre una roca, sobre una fortaleza, hemos malinterpretado la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella como una promesa de protección. Es lo que se ha dicho mucho, ¿verdad? Que la iglesia se protege y la iglesia está a la defensiva y que las puertas del Hades te atacan y la iglesia va a prevalecer, ¿verdad? Que la iglesia va a salir victoriosa al final. Mis hermanos, pero lo que el texto nos está diciendo es, mis hermanos, que pero esto exige, mis hermanos, una imagen más allá de eso. ¿Por qué? Porque las puertas, como les decía, las puertas no atacan. Entonces, mis hermanos, normalmente lo que Mateo nos está diciendo en realidad es que la iglesia, mis hermanos, va a ir a atacar las puertas del Hades y ellas deben ceder ante la iglesia. La iglesia está a la ofensiva y vencerá con poder a la muerte y al diablo en este mundo, mis hermanos. ¿Y por qué es esto importante que nosotros entendamos? Porque recuerden, leímos el miércoles, estábamos leyendo que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Quién? Pero dígalo así con fuerza, como si tomó café y pan. ¿Quién lo arrebata? Los violentos, mis hermanos. ¿Qué nos habla esta imagen? Nos habla de que somos nosotros los que estamos a la ofensiva, ¿verdad? Porque alguien violento no está pacíficamente o pasivamente esperando. No, alguien violento es aquel que está constantemente buscando el peligro. ¿Hay peligro? Pues allá me llaman. ¿Hay peligro? Acá yo voy. Es aquel, mis hermanos, que anda constantemente viendo dónde puede él hacer algo. Y es lo que la Biblia nos está diciendo, que las puertas del Hades, cuando la iglesia se mueva hacia adelante a evangelizar, a compartir el evangelio y a traer a otros hacia el reino de Dios y sacarlos de las puertas del infierno, mis hermanos, dice que las puertas del Hades van a ceder y no prevalecerán contra su iglesia. Y a veces no entendemos eso, porque no queremos evangelizar, no queremos compartir el evangelio, no queremos leer la palabra de Dios. Pero si nosotros hiciéramos todo eso, mis hermanos, nosotros le estamos haciendo guerra al infierno, porque el infierno sí tiene las puertas abiertas. Y dice el evangelio de Mateo que el camino ancho, dice, por ahí van muchos. Dice, pero el camino angosto, dice, por ahí van muy pocos. Y mis hermanos, nosotros estamos aquí sentaditos, tranquilos, que dice, yo ya tengo mi boleto al cielo, y si mi vecino se quiere ir al infierno, que se vaya. Igual allá ni lo quieren. Mis hermanos, pero si nosotros entendiéramos lo que Jesús nos dice, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia, nosotros haríamos lo imposible por ir y rescatar a aquellas almas que se están perdiendo sin Cristo Jesús. Por último, la última metáfora que se utiliza es que dice que ellos van a tener las llaves de, no de mi casa, porque no tengo, las llaves del reino de los cielos, perdón. Y a veces esto también es muy confuso, porque nosotros, me atrevería a decir que la mayoría de nosotros tenemos esta imagen de San Pedro.
en el cielo, en el portón del cielo y con las llaves del portón. Esa es la imagen que teníamos o que tenemos muchos de nosotros. Porque es lo que nos dicen las caricaturas y lo que se dice en todos lados, que ahí está San Pedro. Y cuando alguien muere, va y se enfrenta a San Pedro. Y San Pedro le dice, bueno, ¿te dejo entrar o no te dejo entrar? Bueno, y él tiene las llaves. Es lo que se nos ha dicho. Pero eso no significa esto, mis hermanos. Esa idea viene de aquí, pero no es eso. ¿Verdad? Recuerden que hay un autor que está escribiendo el libro de Mateo con un propósito. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y así todos los libros de la Biblia, mis hermanos, los escribió un autor con un propósito en mente. El propósito de Mateo, mis hermanos, él no está hablando de que Pedro tiene las llaves del cielo. Él no está hablando de eso. Mis hermanos, hay otra teoría que se dice que las llaves o esta autoridad que se le entregó a la iglesia es para que la iglesia perdone pecados aquí en la tierra. Eso tampoco es, mis hermanos. Por eso vemos que otras religiones, ¿verdad? Ellos sí te dicen, y vas y te confiesas y que dicen, yo te perdono de tus pecados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir eso, mis hermanos. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que la iglesia, nosotros como iglesia, tenemos, mis hermanos, la autoridad de decidir qué doctrinas y qué no, mis hermanos, son las apropiadas para el cuerpo de Cristo. Y quizás te digas, pastor, como que no tiene. Bueno, acuérdense, mis hermanos, que Mateo siempre está hablando acerca de la ¿qué? De la enseñanza de ¿quién? De los fariseos y los escribas. Recuerden que en la mente de Mateo mis hermanos, hay una lucha entre las enseñanzas de los fariseos y de los escribas y de los publicanos, o sea, de todos, ¿verdad? Entonces hay esa lucha, mis hermanos. Entonces lo que Jesús quiere hacer al entregarle las llaves del reino de los cielos a la iglesia, mis hermanos, es para hacer eso, para hacer una diferencia en lo que realmente sí vale y no vale. Porque muchos han interpretado y han alegorizado, mis hermanos, este capítulo y han dicho que no, que nosotros vamos a atar cosas. Y por eso, mis hermanos, el evangelio de la prosperidad te dice, vamos a desatar cosas en el cielo para que vengan a la tierra, hablando de riquezas. Por eso te dicen, vamos a desatar sanidad en el cielo y la vamos a traer aquí a la tierra. Eso es mentira, pero muchos las hemos creído. Es lo que te dice el evangelio de la prosperidad. Vamos a desatar cosas celestiales y las vamos a traer aquí. No se trata de eso, mis hermanos. Y nosotros a veces caemos por eso. Pero se trata, mis hermanos, que nosotros tenemos la autoridad. Mis hermanos, nosotros tenemos la autoridad la cuestión del discernimiento moral determina qué tipo de comportamiento constituye el pecado, a diferencia de determinar cuáles son los pecados que deben o no ser perdonados, ¿verdad? Nosotros no perdonamos pecados. Nosotros simplemente, mis hermanos, como iglesia, tenemos la autoridad para determinar cuál es el comportamiento que debe de existir en el cuerpo de Cristo. Yo no desato, mis hermanos, cosas en el cielo. Si tú venías hoy buscando algo que te desate algo, te quiero desanimar, pero yo no desato cosas en el cielo, mis hermanos. Ni ato cosas aquí para que se aten allá, ni desato, no. Porque eso no quiere decir el texto, mis hermanos. Nosotros como cuerpo, porque recuerden, le está hablando a la iglesia. No le está hablando a una persona en específico, le está hablando a la iglesia. La iglesia, dice, está fundada en el fundamento de Cristo, es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y sobre ese fundamento, mis hermanos, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia y que tiene las llaves del reino de los cielos. Le está hablando a su iglesia, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Mis hermanos, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es simplemente una frase bonita que nosotros la podemos colocar en nuestra casa y decir, mira, yo veo ahí que Cristo. No, mis hermanos, esto es una oración, mis hermanos, que puede transformar tu vida si tú realmente la crees de todo corazón. Porque, mis hermanos, al uno decir que Cristo es el Mesías, uno está afirmando que las profecías y todo lo que había en el Antiguo Testamento y muchas de las cosas que vimos en Génesis se han cumplido en el tiempo de Jesús.
Y afirmamos eso, mis hermanos, al decir que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, Pedro contestó bien, pero no fue porque él realmente hubiera experimentado el amor de Dios. Él todavía no lo experimentaba. Pero mis hermanos, Jesús sigue preguntando el día de hoy, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿Quién es Jesús para ti? Mi invitación para ti es que tú comiences realmente a experimentar el amor de Dios, el amor de Jesús en tu vida, para que tú puedas decir de todo corazón y sinceramente, Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Oremos.